El Perú ha sido nombrado por 7 años consecutivos como el mejor destino gastronómico del mundo. Y eso ha hecho que muchos de nosotros nos sintamos muy orgullosos de nuestro país. Y es que es evidente, tenemos todos los recursos para tener una gastronomía de clase mundial. Y creo que no lo podemos negar. Qué rico se come en el Perú. Pero hagámonos una pregunta. ¿Realmente todos los peruanos pueden comer rico? O incluso hagámonos una pregunta parecida. ¿Todos los peruanos realmente pueden comer? Y es que con el tema de la alimentación en nuestro país, se me parte el corazón en dos. Por un lado, me lleno de orgullo por toda la riqueza gastronómica que tenemos, pero por otro lado, siento muchísima impotencia al saber que hay tantos peruanos que no tienen que comer. Según las Naciones Unidas, son más de 3 millones de peruanos que sufren de inseguridad alimentaria, que viven en la incertidumbre de si hoy tendrán algo que comer. Muchos de ellos niños, que tal vez desayunen, pero por la tarde no coman nada. O peor aún, se van a dormir sin haber consumido un solo alimento durante todo el día. ¿No les parece una paradoja cruel que en el mejor lugar para comer en el mundo hayan tantas personas sometidas al hambre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es acaso que nos faltan alimentos? Y de hecho no. Según las Naciones Unidas, alrededor de 14 millones de toneladas de alimento se desechan al año en nuestro país. Eso equivale aproximadamente al 30% de todos los alimentos que se producen. Pero lo más alarmante de todo esto es que muchos de esos alimentos están en perfecto estado y por ende aptos para el consumo y podrían estar siendo consumidos justamente por la población que padece hambre. Y todo esto pasa porque tenemos un problema en la gestión de los alimentos. Se desechan toneladas de alimentos aptos para el consumo únicamente porque han perdido valor comercial. Por ejemplo, aquellos que están cerca de su fecha de vencimiento o que han sufrido algún error en el envasado o en el etiquetado, o por ejemplo, esas frutas y verduras que encontramos en los supermercados y porque estéticamente no nos convencen o tal vez ya están un poco maduros, hasta uno mismo no los quiere llevar. ¿Se imaginan entonces todo lo que se podría hacer con esos alimentos? Bueno, todo esto podría estar aliviando al 70% de la población que padece hambre. Para mí es inevitable sentir indignación. Que en un país como el nuestro, en donde miles de personas mueran de hambre, hayan tantos alimentos desperdiciándose y peor aún, en perfecto estado. ¿Es acaso que no conocemos las consecuencias del hambre? Como por ejemplo la anemia y la desnutrición, que no solo limita la actividad física de los niños, sino también su capacidad de aprendizaje. Y por ende, afecta así a la educación de miles de niños en nuestro país. De hecho, un niño que no se alimenta adecuadamente los primeros 2 años de vida no logra desarrollar por completo su cerebro. Y esto pone en riesgo no solo su potencial, sino también hasta su futuro. Pero ese no es un problema de un niño, no es un problema a nivel individual. Es un problema colectivo y que nos afecta como país, porque tendremos ciudadanos que no podrán dar su 100%. Y eso está mal, y lo tenemos que arreglar. Pero quizás un problema más grande que el problema en sí mismo es la indiferencia que hay al respecto. A veces siento que se ha normalizado tanto y que se habla tanto del hambre que hasta ni nos mueve, y por ende nos sentimos ajenos a poder contribuir a aliviarlo. Pero esto no solo pasa en el Perú. De hecho, en el mundo se desecha más de la tercera parte de todos los alimentos que se producen, quitándole así la oportunidad a millones de personas alrededor del mundo de poder comer. Al día, son más de 12.000 personas que podrían estar muriendo de hambre. Pero claro, se siguen desechando alimentos aptos para el consumo. En nuestro país, justamente para aliviar ambas problemáticas, el desperdicio de alimentos y el hambre, nace el Banco de Alimentos Perú, una ONG que lo que hace es justamente recuperar todos aquellos alimentos que han perdido valor comercial, pero que están en perfecto estado, para poder donarlo entre poblaciones vulnerables que no tienen acceso a alimentación. Esto lo hacemos de la mano con muchísimas empresas. Por ejemplo, están las empresas de consumo masivo, que nos abren las puertas de sus almacenes
para ir nosotros y recuperar todos aquellos alimentos que están cerca de su fecha de vencimiento. También están los supermercados. Son más de 100 tiendas de supermercados a nivel nacional, de donde de lunes a domingo vamos y recuperamos todos los alimentos que no han logrado vender. Por ejemplo, los que han sufrido algún error en el envasado. También trabajamos de la mano de empresas agroexportadoras. Se imaginarán la cantidad de alimentos que quedan en los campos únicamente porque no cumplieron con estándares de calidad estéticos para ser exportados, como por ejemplo tamaño, forma o color. Y finalmente, gracias a la colaboración de los comerciantes del mercado mayorista, recuperamos todos los días toneladas de alimentos como frutas y verduras, alimentos frescos y nutritivos, que ahora nos donan y antes eran desechados. Todo esto beneficia a miles de personas, pero también beneficia a nuestro planeta y a las empresas donantes. A las empresas, porque ahora se ahorran todos los costos asociados al desmedro de sus productos y además tributariamente porque reciben certificados de donación con los cuales pueden deducir del impuesto a la renta. Y a nuestro planeta, porque evitamos que todos esos alimentos no se conviertan en basura y por ende ya no impacten negativamente al medio ambiente. Desde el 2014 hemos logrado recuperar más de 15.000 toneladas de alimentos que de otra manera hubieran sido desechados. Gracias a esto hemos repartido más de 50 millones de raciones entre 300.000 personas en nuestro país. Pero no solo en Lima. Hemos hecho ese trabajo en 18 regiones de nuestro país. Creo que definitivamente estos números demuestran que sí es posible aliviar el hambre y el desperdicio de alimentos. Lamentablemente, el hambre es algo que se ha acentuado muchísimo durante esta pandemia, generando graves consecuencias en todos los niveles. Pero también ha demostrado las ganas y la capacidad de muchos por querer contribuir con los que menos tienen. Por ejemplo, han habido quienes nos han hecho donaciones monetarias para que nosotros podamos comprar y distribuir los alimentos en las zonas más alejadas del Perú. También han habido los que se han sumado a nuestros programas de apadrinamiento para niños. Y también los que, como siempre, se suman como voluntarios donando su tiempo y conocimiento. Gracias a todo esto, hemos podido lograr lo inimaginable. Hemos logrado que miles de niños y miles de personas puedan ser alimentados. Pero esta responsabilidad no podemos dejársela solo a organizaciones sociales. Definitivamente han sido momentos muy duros durante la pandemia, donde cientos de personas nos han escrito todos los días porque ya no tenían que comer. Madres desesperadas por no tener que darle de comer a sus hijos. Y creo que conociendo historias como estas, no nos podemos resignar a vivir con ese problema. Menos si sabemos que podemos contribuir a aliviarlo. Por ejemplo, podemos colaborar con el Banco de Alimentos, con Yanapacuy, con Acción contra el Hambre, con el Hogar de las Bienaventuranzas del Padre Omar y entre otras organizaciones sociales que trabajan justamente para aliviar el hambre de miles de personas en nuestro país. Pero es nuestra responsabilidad, y no solo de las organizaciones sociales. Todos debemos hacer algo, todos de la manera en que podamos. Y creo que si todos tomamos conciencia y asumimos nuestra responsabilidad y sumamos de alguna manera desde la que podamos, podremos contribuir a que ojalá todos los peruanos tengan un plato de comida. De esta manera, sí será verdad que tenemos una gastronomía de clase mundial. No solo por nuestros deliciosos platos, sino porque todos los peruanos tendrán un plato de comida. Gracias.